Mis padres me entregaron en adopción a los 6 años por ser niño. 20 años después, me piden dinero para la universidad de mis hermanas. Tengo 25 años. Mi historia comienza cuando tenía unos 6 años, o mejor dicho, desde el momento en que nací. Soy el tercer hijo y el menor de mis padres. No éramos ricos, pero ganaban lo suficiente para criar a 3 hijos. Vivíamos en un pueblo pequeño, en una casa antigua de la familia, lo que nos ahorraba muchos gastos. Mis abuelos tenían una granja que cubría gran parte de nuestras necesidades alimenticias. Mi padre era conductor de camiones y volvía a casa cada 3 o 4 días. Mi madre trabajaba como camarera. Mis padres ya tenían 2 hijas cuando me concibieron. Yo no fui planeado, y ya sabes cómo suelen sentirse algunos padres cuando llega un hijo inesperado. Obviamente, de niño no sabía nada de esto, pero a medida que fui creciendo, empecé a entender poco a poco lo que significaba, y fue muy doloroso descubrir que no era deseado. Mis padres querían deshacerse de mí, pero el médico se los desaconsejó porque podría haber causado serios problemas de salud a mi madre. Especialmente ella quería que yo fuera una niña. La razón era muy simple, quería que usara la ropa vieja de mis hermanas mayores para no tener que comprar ropa nueva. Mis 2 hermanas solo se llevaban un año de diferencia, así que usaban prácticamente la misma talla y compartían la ropa. Para ellas era algo divertido. Sin embargo, cuando nací siendo niño, mis padres se decepcionaron. Me detestaban. Me vestían con ropa de niña e incluso me enviaban a la escuela usando el uniforme usado de mis hermanas. Para mí, siendo un niño pequeño, era extremadamente humillante. Aunque era muy chico, todavía tengo recuerdos borrosos de cómo me hacían bullying por llevar uniforme de niña y el pelo largo. Si me quejaba, lo único que recibía era un golpe de mi madre. Crecí escuchando solo insultos y palabras duras por parte de mis padres. En ese momento no entendía muchas de ellas, pero cuando empecé a comprenderlas, empecé a odiarlos. Mi padre era algo mejor que mi madre, pero casi siempre estaba ausente y tenía un carácter cambiante. Algunos días parecía neutral entre los 3 hijos, y otros se comportaba tan cruel como mi madre, o incluso peor. No voy a decir que yo fuera un niño santo. Empecé a rebelarme cuando entendí el desprecio que tenían hacia mí. Mis hermanas siempre recibían lo mejor, y yo solo lo que sobraba. Así que comencé a comportarme mal con ellos, porque como niño los culpaba de mi sufrimiento. Sí, me castigaban por mis acciones, a veces con extrema dureza. Tenía que prepararme solo el desayuno y muchas veces me quedaba sin cenar. Solo tenía 6 años y estaba pasando por todo eso. Hay un incidente que recuerdo con mucha claridad, y creo que fue el punto de quiebre de mi vida. No recuerdo exactamente si fue un día o una semana entera. Estaba siendo acosado severamente en el patio de la escuela por vestirme como una niña. Cuando llegué a casa, descubrí que mi madre había comprado ropa nueva para mis hermanas para las vacaciones. Sin pensarlo, tomé unas tijeras y las corté hasta hacerlas confeti. Sé que lo que hice estuvo mal y no me enorgullece, pero estaba harto de ser el blanco de burlas por culpa de mis padres. Venía desde el dolor, no desde la maldad. En lugar de tratar de entenderme, mis padres consideraron eso un pecado que merecía el castigo más severo de todos. Me dieron en adopción. Esperaron un mes, pero nadie mostró interés. Esa frustración también cayó sobre mí. Me repetían constantemente lo inútil que era, que nadie me quería. Hubo veces en que escuché a mi madre decir, ojalá hubiera sabido su género. Nunca lo habría traído al mundo. Saber que mis propios padres me odiaban tanto, y por algo que estaba fuera de mi control, me perseguía constantemente. Después de un tiempo, al no haber respuesta para la adopción, empezaron a hablar del tema con amigos y familiares. Mi padre conocía a una pareja del pueblo vecino que tenía una furgoneta de comida. Eran más pobres que nosotros, pero querían desesperadamente un hijo. Tenían más de 30 años y llevaban más de una década intentándolo sin éxito. Mi padre habló con ellos y aceptaron adoptarme de inmediato. Recuerdo claramente el momento en que mi padre se lo contó a mi madre y a mis hermanas. Estaban felices, encantadas de deshacerse de mí. Mi padre incluso advirtió que eran pobres y que quizá nunca podría ir a la escuela. Mi madre solo rodó los ojos y dijo, ¿a quién le importa? Llévalo mañana mismo. Yo estaba en una esquina, sosteniendo la cortina, completamente aturdido. Aunque odiaba a mi familia, estaba asustado y herido por tener que dejarlos. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloré en voz alta. Estaban tan felices disfrutando el momento que olvidaron que yo estaba ahí. Cuando mi padre me vio llorando, se acercó, me frotó la espalda y dijo, empaca tus cosas. Mañana por la mañana nos iremos con tu nueva familia. Ahí sí lloré en voz alta, pero entendí que mis lágrimas caían en oídos sordos. Fui a mi habitación y empacé lo poco que tenía. Durante todo el trayecto hacia mi nueva familia, no dejé de llorar. Mi nueva familia era realmente pobre. Tenían una casa pequeña de una sola habitación. Habían remodelado un almacén para convertirlo en mi cuarto. No me quejé, porque al menos hicieron el esfuerzo de darme un espacio propio. Nunca había tenido mi propia habitación ni siquiera una cama.
Mis hermanas tenían camas, y a mí me habían puesto una en un rincón de su cuarto, con un armario pequeño para mis cosas. Esta casa era mucho más pequeña que la anterior, pero era acogedora. Mis nuevos padres, Mary y John, eran personas cálidas y cariñosas. Yo venía de un hogar roto y nunca había experimentado ese tipo de amor. Veía a mis padres biológicos mostrar afecto a mis hermanas, pero nunca a mí. Por eso dudaba de las intenciones de mis nuevos padres y pensaba que su amor sería temporal. Traté de no encariñarme con ellos, por miedo a que también me abandonaran. Trauma infantil, ya sabes. Me tomó muchos meses darme cuenta de que realmente me amaban y que no estaban fingiendo. Ese año no fui a la escuela porque me adoptaron a mitad del ciclo escolar, pero mis nuevos padres me prometieron que el año siguiente sí iría. Los vi trabajar más duro que nunca para ahorrar dinero y poder enviarme a la escuela. Fue en ese momento cuando empecé a amarlos de verdad. Mi adopción resultó ser una bendición disfrazada. Mis padres biológicos nunca volvieron a aparecer después de enviarme con Mary y John. Sinceramente, me sentí aliviado, porque aquí era tratado conforme a mi identidad real, como un niño. Mary y John eran personas muy trabajadoras. Pasaban entre 14 y 16 horas al día atendiendo su furgoneta de comida. La furgoneta estaba ubicada justo afuera de su apartamento, así que nunca me quedaba solo. Mientras trabajaban, podía verlos directamente desde la ventana de mi habitación. Con el tiempo, empecé a pasar mis días con ellos en la furgoneta, ayudando en todo lo que podía. Cuando me inscribí en la escuela, dediqué casi todo mi tiempo a los estudios, aunque también ayudaba con las tareas del hogar cuando tenía tiempo libre. Tenía poco más de 10 años cuando empecé a ayudar a John en la caja registradora. Era bastante bueno en matemáticas, así que aprendí sobre negocios y contabilidad desde muy temprano. Después de terminar la escuela secundaria, quise dedicarme por completo a su negocio, pero ambos insistieron en que primero debía completar una educación universitaria. Financiaron mis estudios con sus ahorros. Se estaban volviendo mayores y ya no tenían la misma fuerza para manejar una furgoneta de comida. Yo quería asumir esa responsabilidad, de la misma forma en que ellos habían asumido la mía, pero me aseguraron que podían arreglárselas unos años más y que debía continuar con la universidad. Estudié negocios y contabilidad porque, al final, quería ser empresario. El día de mi graduación fue el más feliz de mi vida. Mary y John estaban encantados, incluso invitaron a mis padres biológicos a la ceremonia, pero no se presentaron. Después de la universidad, quise hacerme cargo de la furgoneta y permitir que Mary y John se jubilaran, pero tenían otros planes para mí. Habían acumulado una cantidad considerable de ahorros y me los entregaron. Me sentí abrumado por su gesto. Dijeron que podían mantenerse solos unos años más y que no querían involucrarme en su negocio. Me dieron el dinero para que iniciara el mío. No quería malgastar su dinero sin pensar, así que usé mis conocimientos empresariales. Busqué un pequeño restaurante local, bien ubicado, que estuviera teniendo problemas con las ventas. Le propuse al dueño arrendarlo bajo un modelo de reparto de ganancias. Tras varios rechazos, finalmente encontré uno. Lo comencé desde cero. Renové el local y el menú, adaptándolos a los gustos de los millennials y la generación Z, y me enfoqué en ofrecer el mejor servicio al cliente. En un año, las ventas se dispararon y obtuve el doble de retorno sobre la inversión. 4 años después, ahora tengo 3 cafeterías funcionando con éxito en la ciudad. Mejoré la vivienda de Mary y John, mudándolos a un apartamento mejor, y conseguí un lugar pequeño para mí. Había estado viviendo con ellos hasta entonces. Les pedí que vendieran la furgoneta de comida y disfrutaran de su jubilación, pero insistieron en seguir trabajando porque eso los hacía felices. Cuando salí de casa con mi maleta, nunca imaginé que llegaría a graduarme de la universidad. Pero aquí estoy, dirigiendo cadenas de restaurantes en la ciudad. Avanzando hasta el mes pasado, era un día normal de trabajo. Estaba atendiendo la caja en uno de los restaurantes cuando vi un rostro familiar. Sentí como si hubiera visto un fantasma. Era mi padre biológico. Lo veía por primera vez en casi 2 décadas. Se veía pálido y débil. Cruzó el local con una gran sonrisa y me abrazó. Había clientes presentes, así que no dije nada y lo llevé a un rincón. Su rostro trajo de vuelta todos los recuerdos dolorosos de mi infancia. No habría podido escribir tantos detalles de mi pasado si no hubieran reaparecido en mi vida. Dijo que estaba muy feliz y orgulloso de verme exitoso. No supe qué decir y me quedé allí sin reaccionar. Comentó que estaba de paso y que se había encontrado con John, quien le habló de mi éxito empresarial. Dijo que traería a mamá el fin de semana. No respondí nada y se fue poco después. Cuando terminé mi jornada, hablé con John y le dije que no quería ver a mis padres biológicos, quienes me rechazaron por ser un niño. Ellos conocían mi infancia llena de sufrimiento. Quería huir, esconderme en algún lugar durante el fin de semana, pero Mary insistió en que los perdonara y siguiera adelante. Acepté verlos con la condición de que Mary y John estuvieran presentes conmigo. Así que mis padres biológicos llegaron a la casa de John. Pensé que se disculparían por lo que me hicieron, pero no mostraron ningún arrepentimiento.
En lugar de eso, enumeraron los favores que supuestamente me habían hecho. Mi madre dijo que debería estar agradecido con ellos por haberme encontrado padres tan buenos que me criaron para ser una persona exitosa. Me quedé en shock al escuchar eso. Quise responderle, pero Mary me tomó la mano para que me calmara. Dije de forma diplomática que me sentía bendecido de tener a John y Mary como mis padres. Para mí, la reunión fue extremadamente incómoda. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. No reconocí su voz. ¿Cómo podría hacerlo? Era la primera vez que me llamaba en 20 años. Llamaba para pedirme dinero. Dijo que mi padre había perdido su trabajo estable y llevaba años trabajando de manera temporal. Ella también había perdido el suyo porque, aparentemente, ningún restaurante quiere contratar a una camarera de 50 años. Les resultaba difícil llegar a fin de mes. Le pregunté cuánto necesitaban y dijo que con $2.000 sería suficiente. Había pedido prestado ese dinero a sus amigos durante los últimos meses para comprar comida, y ahora ellos exigían que se lo devolviera. No tenía nada. Colgué la llamada diciendo que lo pensaría y que la volvería a llamar. Ahora el dilema es que, por mucho que los odie, me siento mal porque la gente los está presionando por dinero. A veces siento que solo quieren aprovecharse de mí. Pero ¿y si realmente necesitan ayuda? Me sentiría culpable de dejarlos pasar vergüenza, aun teniendo el dinero. Actualización 1. Gracias por todos los comentarios y mensajes de apoyo. Recibí opiniones muy variadas sobre si debía ayudar o no a mi madre con el dinero. Después de eso, lo hablé con Mary y John. Mary se alegró de que estuviera considerando ayudar a mis padres, pero también me advirtió que tuviera cuidado. John dijo que era mi dinero y que la decisión debía ser solo mía. Él también compartía el mismo temor que yo, que estuvieran intentando aprovecharse de mis emociones. Después de pensarlo durante mucho tiempo, acepté hacer esta primera y última apuesta con mis padres biológicos y realicé la transferencia a su cuenta. Me sentí bien por poder ayudar a mi familia, a pesar de todo lo crueles que habían sido conmigo. Pero estaba equivocado, o tal vez debería decir que tenía razón, porque temía que intentaran explotarme financieramente, y eso fue exactamente lo que pasó. Una semana después de enviar el dinero, mi madre volvió a llamarme. Contesté con sentimientos encontrados. Me agradeció por la ayuda y luego dijo, tus hermanas quieren verte, ¿cuándo crees que podrías venir? En ese momento, realmente sentí que mi familia me quería de vuelta. Sé que mis padres me hicieron mucho daño cuando era niño, y los odié por eso, pero nunca odié a mis hermanas. Tal vez cuando era pequeño hice algunas cosas malas, pero al crecer nunca las culpé. No era su culpa. A veces incluso pensé que mis padres se deshicieron de mí porque eran pobres y no porque fueran malvados. Le dije a mi madre que podríamos vernos el próximo domingo y que yo podía conducir hasta la casa. Ella intervino diciendo, ¿por qué no nos encontramos en otro lugar? No le di muchas vueltas y acepté. Dijo que luego me enviaría los detalles del lugar y la hora. Después de colgar, sentí una incomodidad extraña. ¿Por qué no quería que fuera a la casa? Quiero decir, sí, no importa dónde te encuentres, pero aún así, cuando te reencuentras con tu familia después de tantos años, ¿no pensarías en invitarla a casa en lugar de reunirte en un restaurante? Más tarde me envió la información, y el lugar resultó ser uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. En ese momento no le di demasiada importancia, porque mi mente seguía enfocada en el hecho de que no me habían invitado a casa. Fui al restaurante y ellos ya estaban allí. Mis hermanas corrieron a abrazarme. Por un momento me sentí feliz de verlas después de tantos años. Me divertí poniéndome al día con ellas, hasta que llegó el menú y comenzaron a pedir la comida. De forma deliberada, elegían los platos más caros. Cuando preguntaron qué quería pedir, mi padre solo sonrió y dijo, pidan lo más caro, mi hijo ahora es un gran hombre. Fue algo muy mezquino de su parte decir eso. Si Mary o John hubieran dicho algo así, me habría sentido como un hijo orgulloso. Pero viniendo de mis padres biológicos, fue cruel y malintencionado. No había nada que pudiera hacer. Me senté allí viéndolos devorar la comida mientras vaciaban mi billetera. Sí, también pagué la cuenta. Pasaron pensamientos muy extremos por mi cabeza, como irme antes de que llegara la cuenta, pero eso habría sido demasiado duro para mis hermanas. En ese momento juré no volver a caer nunca más en su trampa emocional. Me mantuve frío el resto de la tarde, y apuesto a que ni siquiera lo notaron. Cuando me fui, tampoco me invitaron a casa. En su lugar, mi hermana mayor preguntó, ¿a dónde vamos a cenar ahora? Fingí una sonrisa, dije a ningún lado y me despedí. Regresé a casa y le conté todo a Mary sobre mi familia codiciosa. Ella se sorprendió mucho al escucharlo. Es una mujer muy amable e independiente, por lo que todo esto le resultó muy perturbador. Me aconsejó que no fuera tonto otra vez, que no pensara demasiado en ellos y que me concentrara en mi propia vida. Eso hice. Mis hermanas me llamaron una semana después, pero no les respondí. Mi madre también me llamó, pero tampoco contesté. Han pasado 2 meses desde entonces y ahora dejaron de enviarme mensajes o de llamarme.
Creo que finalmente entendieron la indirecta, no quiero que formen parte de mi vida. Actualización 2. Hola a todos, gracias por todo el apoyo. Como mencioné en mi publicación anterior, dejé de responder a mis hermanas y a mis padres biológicos porque entendí que solo me buscaban por dinero. Después de casi 5 meses, ayer mi madre volvió a llamarme. Vi el teléfono sonar y contesté de forma impulsiva. Comenzó con una conversación superficial, preguntándome cómo estaba y cómo iba mi trabajo. Sonaba tan falsa y pretenciosa que no pude soportarlo y le pregunté directamente qué quería. Respiró hondo y dijo que mis hermanas tuvieron que abandonar la universidad porque mi padre ya no podía pagar sus matrículas, así que querían que yo financiara sus estudios universitarios. Me enfurecí. Ella me pidió que me calmara y dijo que eran mis hermanas, mi familia, y que debía ayudarlas. En ese momento estaba en el trabajo y no quería perder el control, así que colgué. Me volvió a llamar más tarde, ignoré la llamada varias veces, pero me di cuenta de que ignorarla no era la solución y que la próxima vez respondería. Cuando volvió a llamar, dijo: tus hermanas están muy emocionadas por regresar a la universidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vas a pagar por semestre? Te sugiero que transfieras todo el dinero a mi cuenta y yo pagaré la colegiatura antes de cada semestre. No tienes que complicarte. Le respondí: espera un momento. No voy a hacer ningún pago. Estaba tan sorprendida que no esperaba esa respuesta. Preguntó: ¿qué quieres decir con que no vas a pagar? Está bien, también podemos hacerlo en cuotas. Repetí: no voy a pagar de ninguna forma. La educación de mis hermanas no es mi responsabilidad, especialmente cuando mis padres me abandonaron y nunca se preocuparon por mí. Incluso ahora solo hablan conmigo porque quieren aprovecharse de mi dinero. Ella estaba hirviendo de rabia y perdió el control con mis palabras. Dijo: no olvides que te dimos la vida. Todo lo que eres es gracias a nosotros. Tu padre te consiguió una buena familia y ahora, cuando es tu turno de recompensarnos, no puedes esquivar tus responsabilidades. Tus hermanas y tus padres son tu responsabilidad, y tienes que cuidar de todos nosotros. Tenía muchas cosas que decir, pero era como hablar con personas sordas y narcisistas. Así que solo respondí: bueno, sí, les debo mucho a mis padres. Esos son John y Mary. Ellos merecen todo el crédito por mi éxito. En cuanto a ustedes, no sé quiénes son. Ninguno de mis documentos lleva su nombre y no tengo ni una sola foto con ustedes, así que no creo conocerlos. Ella empezó a insultarme, pero solo dije: número equivocado, señora, y colgué. Pueden llamarme egoísta, cruel o lo que quieran, pero no voy a desperdiciar el dinero que tanto me costó ganar en mi supuesta familia. Ellos nunca fueron mi familia. Se deshicieron de mí cuando tenía solo 6 años. Y sí, recibí comentarios en mis actualizaciones anteriores sobre que llamo a John y Mary por sus nombres y no mamá y papá. En realidad, sí los llamo mamá y papá. No inmediatamente después de llegar con ellos, pero sí cuando me llevaron a la escuela, trabajaron duro para cubrir mis necesidades y me demostraron amor. Me encariñé con ellos y empecé a llamarlos mamá y papá. Para efectos de la narración aquí, los mencioné por sus nombres. John y Mary son mis verdaderos padres. A mis padres biológicos no los llamo de ninguna forma, para mí, no existen. Historia 2. Descubrí que mi esposa me engañó con un tipo que conoció en una convención, así que los expuse a ambos. Mi esposa y yo nos casamos hace unos 5 años. Nos llevábamos muy bien y siempre disfrutábamos hacer cosas nerd juntos. Ambos éramos gamers, amábamos el anime y compartíamos nuestra pasión por la cultura geek. Ella lo era todo para mí y siempre pensé que todo estaba bien. Nos enamoramos muy rápido. De hecho, llevábamos unos 3 años juntos antes de casarnos. La conocí en una convención y pensé que éramos la pareja perfecta. Empezamos hablando de nuestro amor por Legend of Zelda y terminamos discutiendo el último capítulo de One Piece. Algunas personas pasan la vida buscando a su pareja ideal. Para mí, esa persona era ella. Nos casamos un poco rápido y tuvimos una boda muy nerd, donde incluso animamos a la gente a ir disfrazada. Sin embargo, no solíamos ir a convenciones debido a nuestros trabajos y a lo costosas que eran. Rara vez teníamos la oportunidad. Quería hacer algo especial por nuestro 5º aniversario. No ganaba mucho dinero, pero sí lo suficiente para cuidarla. La sorprendí por su cumpleaños con entradas para una de las convenciones de cómics más grandes que existen, una de esas a las que la gente sueña con ir. Ella estaba extasiada y yo muy emocionado por acompañarla. Nunca fui bueno con las mujeres. De hecho, casi nunca podía notar cuando alguien estaba interesado en mí hasta después de que todo había pasado. Incluso con mi esposa, me tomó 3 largas conversaciones por Discord darme cuenta de que le gustaba y quería conocerme mejor. Cuando fuimos a la convención, todo iba bien. Una chica vestida como la princesa Leia esclava no dejaba de elogiar mi disfraz de Stormtrooper, que armé a último momento. Después de que ella se fue, mi esposa me llevó a un lado para hablar sobre cómo esa chica estaba coqueteando conmigo. Le dije que ni siquiera me había dado cuenta. Soy tan malo leyendo el ambiente que no entendí las señales.
Mi esposa estaba un poco frustrada, pero seguimos con nuestro día. Después de todo, era una convención de 3 días. Fuimos a un encuentro y ahí apareció él. Estaba vestido como Han Solo. Mi esposa, que también llevaba un disfraz de la princesa Leia, empezó a hablar con él. Ambos comenzaron a conversar cada vez más, acercándose demasiado. Intervine y mencioné que yo era su esposo. El tipo dijo que era un placer conocerme, pero evitó mirarme a los ojos. Después de que se fue, confronté a mi esposa. Ella dijo que no pasaba nada, que solo era un buen chico al que le había gustado mi atuendo. Ella era una gran fan de Star Wars, así que era normal que le gustara hablar del tema. Lo dejé pasar pensando que no era nada. El fin de semana continuó. Al día siguiente, mi esposa se despertó enferma y agotada. Le dije que bajaría y regresaría más tarde. Me fui, pero una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que había pasado la noche anterior. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Sin embargo, mi esposa no respondía a mis mensajes. Todavía quedaba un día antes de que terminara la convención. Le compré algo para dárselo cuando regresara. Al acercarme a la habitación, escuché sonidos, gemidos y cosas así. Al principio los descarté, pensando que tal vez era mi esposa. Pero cuando abrí la puerta, ella estaba allí mirándome. Estaba claro que había hecho algo. La confronté, pero dijo que no había pasado nada. Miré a mi alrededor tratando de encontrar a alguien más, pero no había nadie. Terminó la convención y mi esposa empezó a distanciarse. Trabajaba más horas y llegaba a casa exhausta. Le preguntaba si quería ver una película juntos, pero siempre decía que estaba ocupada. No podía sacarme de la cabeza los gemidos que había escuchado. Noté que las notificaciones de Discord estaban desactivadas. Nunca las apagaba durante toda nuestra relación, así que algo no estaba bien. Tomé su teléfono, sorprendido de que el código siguiera siendo el mismo, y empecé a leer los mensajes. Eran conversaciones con el tipo que conoció en la reunión de Star Wars. Seguían coqueteando e incluso intercambiaron fotos. Él mencionó que quería hacer un juego de roles con ella y ella estaba totalmente de acuerdo. Me llené de rabia y dejé el teléfono, fingiendo que no había visto nada. Mi esposa me preguntó si me pasaba algo y mentí diciendo que estaba bien, pero no lo estaba. Empecé a investigar cómo divorciarme. Sabía que sería difícil, porque quería humillarla y demostrarle que sabía todo. Le hablé de otra convención a la que yo no podría asistir, pero ella sí. Sus ojos se iluminaron un poco, aunque no estaríamos juntos. Esta era mi pareja, la persona con la que quería pasar el resto de mi vida, y simplemente me había descartado. Fue como un golpe en el estómago, pero no podía dejar que lo notara. El día de la convención llevé a cabo mi plan. Investigué a ese tipo y descubrí que trabajábamos bastante cerca. Fui a la convención y, por supuesto, los encontré justo frente a sus actores de voz favoritos. Ahí fue cuando todo ocurrió. Los vi formarse en la fila y me coloqué detrás de ellos. Llevaba una máscara para ocultar mi rostro, pero los observaba atentamente. Cuando se acercaron, el actor de voz le preguntó cómo estaba. Ella acercó al hombre y dijo que estaba teniendo un gran día. Luego se besaron. Fue entonces cuando actué. Me metí entre ellos, me quité la máscara y miré directamente a mi esposa. Ella soltó su mano y me miró, preguntando qué estaba haciendo. La confronté, diciendo que los había atrapado y que me había engañado con él. Ella negó todo, pero saqué los mensajes de Discord y los puse sobre la mesa. Las personas alrededor miraban sorprendidas por lo que estaba haciendo. Aún así, no quise dejarlo pasar. Anuncié en voz alta que mi esposa era infiel y que me había engañado con ese tipo, a quien también había conocido en una convención. La celebridad se levantó, dijo que necesitaba un descanso y se fue. Los ojos de mi esposa se llenaron de lágrimas y me rogó que la escuchara, pero no pude hacerlo. Le dije que me había mentido diciendo que iba sola, que sabía que se habían estado viendo, y le mencioné las supuestas noches largas en la oficina jugando con sus compañeras. Un día las llamé y me dijeron que no sabían nada de una noche de juegos, porque estaban ocupadas preparándose para las vacaciones. Mi esposa se quedó allí, avergonzada. Me dijo que quería una relación abierta y que había pensado en decírmelo. Le respondí que no quería escuchar eso. También estaba molesta por la forma en que la había confrontado, aunque sabía que había cometido un error. Cuando llegamos a casa, recogí mis cosas y me quedé en un hotel. Empaqué todo y contacté a un abogado para preparar los documentos del divorcio. Ella intentó convencerme de que me quedara y de que probáramos una relación abierta. Dijo que yo podría acostarme con otras mujeres y ella con otros hombres. Nunca quise eso. Yo la quería a ella. Era mi amor, mi todo. Mis acciones tuvieron repercusión. Alguien me grabó humillando a mi esposa y el vídeo se difundió por todas las redes sociales. Continué con el divorcio y me quedé con la casa y nuestras pertenencias. Aún así, la vendí porque no quería seguir rodeado de recuerdos dolorosos de nuestro tiempo juntos. No sé qué fue de mi esposa. El mundo nerd se enteró de todo y fue un gran escándalo en Twitter y otros sitios durante un tiempo. Eventualmente,
Su jefe también se enteró, por lo que vi, y no sé si perdió su trabajo o no. Sinceramente, no me importa. Mi búsqueda del amor continúa, pero no con una mujer infiel como ella.